Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, buen día. Estamos haciendo un cambio de roles. Después te van a decir a ver quién dirige la música y quién predica. Ya sé la respuesta. Van a decir el pastor que dirige y el pastor que predique. Ya sé su respuesta. Bien, los invito a abrir las Biblias a Santiago, capítulo 2. Y antes de ir con nuestro texto, vamos a hacer un breve repaso de lo que estábamos viendo. Vimos, ya hace un par de meses que empezamos, creo que un año, empezamos a ver Santiago. Vimos que Santiago, hermano de Jesucristo, líder, pilar fundamental de la iglesia, le escribe esta carta a judíos convertidos. Les escribe, y si ustedes leen todo Santiago, no solo lo que vimos, leen todo Santiago, vemos cómo se separa o podemos armar un bosquejo de Santiago dando prueba de esto, prueba de esto, prueba de esto, y el bosquejo puede ser pruebas de cada cosa. Vimos la prueba de la perseverancia, capítulo 1, versículo 2 al 4, perseverancia, cómo debemos actuar en la prueba, pedir sabiduría cuando nos falte, pedirle a Dios sabiduría cuando nos falte. La prueba en la culpabilidad de la tentación, vimos que era una tentación, que era una prueba, por qué la prueba la manda Dios y la tenemos que pasar y la tenemos que transitar, por qué la tentación no la manda Dios, sino la manda Satanás, no la manda Dios la tentación, y vimos la diferencia entre la prueba y la tentación. Después vimos que tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, que eso tiene mucho que ver con nuestro texto de hoy. Y el último mensaje fue de no tener favoritismo, sobre el amor imparcial. Eso es lo que fuimos viendo. El texto de hoy es tan básico en una vida cristiana, pero tan difícil de entender a la vez. O una vez que lo entendés decís, es una pavada. Pero antes de ir a nuestro texto quiero que leamos, perdón, yo no pasé esto. Antes de esto quiero que vayamos a 3 versículos y leamos, que son versículos súper conocidos. Uno ya lo vimos con el pastor hace poco, el 3.23, uno lo vamos a ver un poquito más adelante, que es el 6.23, y Juan 3.16. Creo que si les pregunto a ustedes quién conoce estos versículos de memoria, la mayoría levanta la mano, porque son versículos que aprendemos ni bien aceptamos a Cristo. Entonces, quiero leerlo y, como dije, lo sé de memoria, pero con la Reina Valera 1960, nosotros tenemos otra versión, así que vamos a leerlo. Dice Romanos 3.23, dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Acá está diciendo, desde Adán hasta el último bebé que nació hoy, menos Jesús, que es Dios, menos Jesús, todos son pecadores. No hay uno que no sea pecadores. Todos pecaron y no podemos alcanzar la gloria de Dios. Después, unas hojitas más adelante, Romanos 6.23, dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acá vamos a dividirlo en 2, vamos a dividir Romanos 6.23 primera parte, Romanos 6.23 segunda parte. Vimos que Romanos 3.23 decía, todos somos pecadores. Romanos 6.23, la primera parte dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, vos sos pecador y lo que te mereces es la muerte eterna, la muerte espiritual. Pero damos gracias que el versículo sigue y la segunda parte de Romanos 6.23 dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva es regalo. Entonces decimos, pero el regalo de Dios nos da la vida eterna en Cristo Jesús. Y ahí vos preguntás, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos da la vida eterna y por qué en Cristo? Y ahí vamos a Juan 3.16, que es versículo súper conocido, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, somos todos pecadores, la paga del pecado es muerte, pero Dios nos regaló, por su gracia y misericordia a través de Cristo, la vida eterna.
¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nada, es un regalo de Dios. Acá dice que todo aquel que cree en eso, que cree que Cristo fue crucificado en la cruz por regalo de Dios que entregó a su único Hijo, no se pierda y tenga vida eterna. Entonces nosotros no podemos hacer nada, y vamos a ver más adelante cuando entremos en nuestro texto, que no podemos hacer nada para ser salvos. Ahora, yo creo, y una vez más, si les digo quién conoce estos versículos, creo que todos levantarían la mano diciendo yo, ¿quién entiende estos versículos? Yo miro a todos ustedes y digo, creo que todos dirían, conocemos y entendemos que la salvación viene por nuestra fe, que nos la da Dios, y que no podemos hacer nada para ser salvos. Ahora, como dice el título, lo que vamos a ver hoy va a ser la fe y las obras. Pero quería empezar viendo esos versículos para que entiendan que no podemos hacer nada para alcanzar la salvación. No podemos hacer nada. Entonces, vamos a Santiago capítulo 2 y vamos a leer versículo 14 al 26. Dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no le dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Versículo 26. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Vamos a orar y empezamos. Oremos. Querido Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, porque podemos abrir la Biblia, estudiarla. Te damos gracias, Señor, por tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor, porque no podemos hacer nada para alcanzar tu gloria, sino que es regalo tuyo. Te pedimos, Padre, ahora que abras nuestros corazones y que podamos recibir este mensaje y podamos aplicarlo en nuestras vidas. Te pedimos tu guía en el nombre de Cristo. Amén. Bien, y como es costumbre, lo dividí en 3 partes a este mensaje y quiero que vayamos viendo. Sí, ya lo leímos y vimos que habla de un solo tema, pero quiero ir progresivamente de qué es lo que está diciendo Santiago. Ahora, empieza Santiago con, el primer punto se llama la fe sin obras es inútil. Lo vamos a ver del versículo 14 al 17. Empieza en el versículo 14, qué chiquitito, que es la pregunta retórica. ¿Por qué retórica? Porque Santiago hace esta pregunta, pero realmente él sabe la respuesta. Yo creo, y acá los comentaristas no se ponen de acuerdo, pero creo que había personas objetándole a Santiago lo que él enseñaba o lo que estaba pasando. Había personas que estaban objetándole y él les habla a esas personas o a esa persona. Otros comentaristas dicen que se habla a sí mismo y se pone en tercera persona, pero yo creo que le está hablando a estos judíos convertidos. Y dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esta fe salvarlo? A ver, Santiago está diciendo esto, pero no quiere decir que la salvación viene por obras. Porque si te pones a leerlo rápido, decís, está diciendo que necesita obras y que su fe no sirve de nada. Pero él fue muy contundente, si se acuerdan, cuando vimos Santiago 1, 17 y 18,
que lo voy a leer, está acá atrás nomás, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Él fue contundente a decir que es regalo de Dios la salvación. No está diciendo que tenemos que hacer obras para salvarnos, sino que acá hay una frase clave, que creo que es la frase clave de todo el pasaje que leímos, para entenderlo, que dice: ¿de qué sirve, hermanos míos? Y acá viene, dice: si alguien dice que tiene fe. Él no está diciendo si alguien tiene fe y no tiene obras. Él está diciendo si alguien dice que tiene fe. Yo hoy puedo decir a ustedes: yo soy millonario, y no quiere decir que yo sea millonario. Ustedes entran a mi cuenta de banco y van a decir: vos no sos millonario, claramente. Buscan en toda mi casa y van a decir: vos no tenés un mango. Y sí, no tengo un mango, no soy millonario. Pero puedo decir que soy millonario y no quiere decir que lo sea. Entonces, él está diciendo algo como una fe intelectual. Y acá recordemos que, como dije, le está escribiendo a judíos convertidos y estaban en una línea muy fina, caminando en una línea muy fina, porque, si se acuerdan, en el concilio, cuando Pedro, Pablo, Timoteo y Santiago estaban hablando de la circuncisión y de si había que circuncidarse, si había que seguir la ley o no, y le dicen: no importa si te circuncidás y si no, ya Cristo pagó todo. Y les enseña esto. Entonces, de esa línea que se estaban yendo para este lado, de decir tenemos que seguir la ley de Moisés para salvar nuestras almas, se vinieron a la línea esta fina de no es por obras, pero se estaban yendo para allá diciendo: bueno, nosotros si decimos que somos salvos, que tenemos fe, ya está, no tenemos que hacer nada. Y ahí es donde Santiago ataca y dice: eso es una fe intelectual. Y dice: si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras, ¿eso puede salvarlo? Es una pregunta retórica. Vos no podés decir algo y no creerlo realmente. Ahora, en el versículo, y voy a pasar, en el versículo, bueno, acá tengo dos versículos que apoyan esto, que es 1 Juan 3:18, dice: hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Acá Juan está diciendo: no digas que amás, mejor demostralo y amá de verdad. Demostrando es que se ama, no diciéndolo. Después en Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice, este es Jesús hablando, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, en el versículo 15 y 16 da un ejemplo claro, y a veces me pongo a pensar que nosotros mismos u otras personas agarran pasajes grises. Cuando digo pasajes grises es que no tenemos mucha información de la Biblia y lo estudiamos y lo interpretamos y ahí empieza nuestra cabeza a volar, y esto será por esto, no sé, el aguijón de la carne de Pablo, y para mí es cáncer y para mí es otra enfermedad, no, es una persona en la iglesia que... Bueno, realmente no sabemos bien qué es lo que le pasaba a Pablo, cuál era el aguijón de la carne, y no está mal pensar que fue una cosa u otra, pero me da gracia que se quedan con eso, y cuando hay un pasaje bien claro como este, es como que lo pasan por alto y es como: no, esto que es muy claro, esto tenemos que hacer. Fíjense, en el versículo 15 le da un ejemplo y dice: si una hermana, un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes le dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no le dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Y yo modernizo un poquito lo que está diciendo Santiago acá. Está diciendo, el ejemplo es: si viene tu hermano y te dice que tiene necesidad, que tiene hambre, que no tiene para vestirse, tiene frío, y vos le decís: voy a orar por vos, Dios te va a dar una salida, te vas a Unicenter y te compras 4 tapados de piel, 7 zapatillas, vas a comer todos los días afuera, que no está mal eso, no estoy diciendo que está mal, a menos que venga uno que diga: no, tapado de piel por los animales, a menos de eso, pero no está mal, vos te podés comprar lo que quieras con tu plata y está bien, pero la pregunta que hace Santiago acá es: vos a tu hermano, que le dijiste que
el hermano que no tenía para comer ni para abrigarse, le dijiste que ibas a orar y que Dios iba a dar una salida y tenés plata para derrochar y no para ayudarlo, entonces no le digas nada a tu hermano, porque no estás siendo sincero con él, porque podés ayudarlo y no estás queriendo ayudarlo. Entonces, este ejemplo, Santiago dice, andá y ayudá a tu hermano. Eso es una buena obra. Y ahora, ¿a qué llamamos buena obra? La buena obra, es lo que Dios quiere que hagas en tu vida. Yo te puedo asegurar que si vos estudiás la Biblia y ves todos los mandamientos que Dios nos dio, no mentir, no robar, y hablamos de los 10 mandamientos y todos los otros mandamientos, ir a la iglesia, amar a tu prójimo, si ves todos los mandamientos y los cumplís y los respetás, vos vas a ser una buena persona. Ahora, no estoy diciendo que tenés que ser buena persona para ser salvos, y eso es lo que no quiero que nos confundamos. Digo que si vos haces lo que Dios quiere, vas a ser un buen hijo, vas a ser una buena madre, vas a ser un buen padre, vas a ser un buen amigo, vas a ser un buen argentino, un buen todo, porque Dios te da la guía para ser un buen todo. Ahora, en el versículo acá, 1 Juan 2:17, algo para apoyar esto que está diciendo, dice, si leo, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y voy a leerlo acá, perdón, a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si ustedes, siguiendo este versículo, está diciendo, si vos decís que tenés amor hacia tu hermano, pero no lo demostrás, ¿realmente mora el Espíritu Santo en vos? Y hoy no es mi idea hacer dudar de la salvación a nadie, obviamente, pero tenés que pensar estas cosas y decir, ¿cómo estoy actuando? Y si cómo estoy actuando refleja la fe que digo tener. Eso es lo que quiero que se lleven hoy. Es, ¿cómo estoy actuando? ¿Qué obras estoy teniendo? Esas obras, y no para salvación, estas obras, ¿están reflejando mi fe? Vean el versículo 17, dice, y así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Es lo que estábamos diciendo recién. Si nosotros decimos que tenemos fe y nuestras obras no lo demuestran, tenemos que pensar si realmente nuestra fe es verdadera o está muerta. En Efesios capítulo 2, versículo 8 del 10, así como dije que esa frase, si alguien dice que tiene fe, es clave para todo este pasaje, creo que este versículo es el que mejor explica todo este pasaje. También es muy conocido y dice, porque por gracias ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvo, vos no tenés que hacer nada, es gracia y misericordia de Dios. Después dice, no por obras para que nadie se gloríe. Igualmente, si fuera por obras, estaríamos en el horno. Todas nuestras obras son más malas que buenas, te puedo asegurar. Si dicen, ¿cuántas? A ver, apilá tus obras buenas. Ok, mis obras buenas es hasta acá. ¿Y tus obras malas? Bueno, hasta acá. Pero de acá hasta el infierno y más allá, ¿no? Nuestras obras malas son muchísimos más. Entonces, dice, no por obras para que nadie se gloríe, y eso nos beneficia. Después sigue, dice, porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Este versículo resume todo este pasaje y dice, la salvación por gracia es un regalo de Dios, no es por obras. Ahora somos creación de Dios para hacer buenas obras. Tenemos que hacer buenas obras. Entonces, acá Santiago está preguntando,
Si alguien dice que tiene fe y no tiene obras, si eso puede salvarlo. Y la pregunta es, si alguien dice que tiene fe y no tiene obras, ¿realmente tiene fe? Esa es la respuesta a su pregunta. Y después vimos el ejemplo de el hermano o la hermana que no tiene sustento y no hace falta decirle que vamos a orar o vamos a ayudarlo cuando realmente no queremos o no lo hacemos. Y eso está diciendo que es un ejemplo de tener una fe muerta por no tener obras. Ahora, el segundo punto que dice la fe y las obras son complementarias. Vamos a ver cómo la fe y las obras van juntas. No podemos decir fe y obras por separado. Y acá, como les decía, Santiago está hablando con alguien que está objetándole y le está diciendo, del versículo 18 al 20, está diciendo, pero alguien dirá, estas personas, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago le está diciendo a esta persona o a estas personas, a ver, mostrame tu fe sin tus obras. Mostrámela porque yo nunca vi algo así. Eso le está diciendo Santiago. Y ahí, cuando estaba preparando esto, me hizo acordar a una historia cuando yo iba a la escuela, al secundario. Éramos 5 amigos, y de esos 5 amigos había gente estudiosa y gente no tanto. Adivinen cuál estaba yo, en la no tanto. Ahí mi mamá hace seña, en la no tanto, me dice. Bueno, y estas 5 personas, yo incluido, teníamos una materia que no le podíamos encontrar la vuelta, salvo uno que era súper estudioso en todas las materias y siempre se sacaba 10. Y usted por ahí, yo le voy a decir la materia y me va a decir, eso es una pavada, pero era geografía, no podíamos encontrar la vuelta. Y en el segundo trimestre la profesora nos enseñó los continentes, cada país del continente y sus capitales. Y teníamos que hacer la prueba de cada continente. Hicimos la prueba del continente de América y siempre era igual su metodología de evaluación. Nos daba un mapa en blanco, nos daba una línea en cada país y nosotros teníamos que poner qué país era. Y después el punto 2 eran varios países y nosotros teníamos que poner qué capital tenía ese país. Dificilísimo. ¿Cómo hago para estudiar eso? Bueno, evaluación de América. Obviamente me fue mal, me saqué un 5, creo, un 4, un 5. Los otros compañeros también, pero este chico un 10. Bien. No voy a dar el nombre por si algún día escucha este mensaje, no lo quiero quemar. Bueno, una semana y media después, evaluación de Oceanía, con todas sus islas y, qué sé yo, bueno. Hacemos la prueba, yo me saqué un 4, un 5 creo, esta persona un 10, y todos habíamos aprobado. Entonces, después de esa evaluación dijimos, no, pará, estas 5 notas se promedian para la nota del segundo trimestre, tenemos que hacer algo. Entonces fuimos y le dijimos a este fulano, necesitamos saber cómo haces para sacarte un 10. Y él decía, bueno, ustedes tienen que estudiar, pero no de memoria. ¿Pero cómo no estudiar de memoria? Si son capitales, tenés que estudiar de memoria. No, ustedes tienen, nos decía técnica de estudio, ustedes tienen que hacer mapas conceptuales y tienen que agarrar, y hay partes sí de memoria, pero hay partes que no, y tienen que agarrar y escribir y hacer resúmenes. Bueno, tenemos una semana y media para la prueba de África. Entonces, África. No conozco un país de África. Bueno, tenemos una semana y media para estudiar. Le decimos a este chico, ayúdanos a estudiar. Ok, yo le digo cómo estudiar. Bueno, salimos 1-10, hasta las 4 que tenemos deporte, que tenemos que hacer rugby, tenemos un montón para estudiar. Martes y jueves, vamos a estudiar ese momento. Bueno, está bien, pero yo no puedo ir, decía el chico. Pero ustedes hagan esto, y les va a ir bien. Ok, nos juntábamos los 4 sin él a estudiar. Nos juntamos la semana que viene, ya el último día antes de la prueba. No, yo no puedo, pero ustedes, ok. Estudiamos, vamos a la prueba, África. Un mapa de África con... Bueno, la estábamos haciendo, pero esta vez la profesora siempre se quedaba corrigiendo, se ve que otras materias o de otros cursos. Esta vez se paró y estaba caminando por el curso y caminaba, y por ahí, todos en silencio haciendo la prueba. Y por ahí, ¡fulano! Escuchamos el
el apellido de este chico. Nos dimos vuelta. Dame tu prueba y andate a dirección ya. ¿Qué pasó? Bueno, terminamos la prueba y esta profesora después se quedaba corrigiendo. Le dijimos, ¿qué pasó con fulano? ¿Cómo que pasó? ¿Se estaba copiando? ¿Cómo que se estaba copiando? ¿El fulano que tiene todo 10 en todas las materias? Sí, se estaba copiando. Ahora voy a ir a dirección, termino de corregir. Fuimos rápido a dirección. Fulano, ¿qué pasó? Y él con cara de miedo, de van a llamar a mis padres, va a venir la profesora, estaba ahí con la directora. Y le dijimos, ¿por qué? Nos diste técnica de estudio, es más, corrigió, yo me había sacado un 8, otro compañero un 9, todo por las técnicas de estudio que nos dio él. Y él nos dijo la frase que detesto hasta el mismo día de hoy, y dijo, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. ¡Ay, cómo detesto esa frase! Pero él estaba diciendo, yo le decía eso, pero mi gran secreto era copiarme en todas las pruebas. Ese era su gran secreto, hasta que lo descubrieron. Entonces, yo me hizo acordar a eso porque decía, bueno, acá este hombre o estas personas estaban diciendo, yo tengo fe, pero no tengo obras, y estaban diciendo intelectualmente, yo tengo fe, yo soy estudioso, decía mi compañero, yo soy estudioso, y este hombre decía, yo tengo fe, ahora, pero no tenía obras, o obras malas. Entonces vos decís, pero ¿no dijiste que tenías fe? ¿Pero no dijiste que eras estudioso? Y me imagino a esta persona diciéndole a Santiago, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Increíble, increíble. Lo que dice Santiago acá es todo lo contrario. Tus obras tienen que revelar tu fe. No vos decir que tener fe y después las obras no importa. Si total soy salvo por gracia, Dios, Cristo ya murió por mí. Amén, sí, eso es verdad. Pero no podés no tener buenas obras. En Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. En Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Fíjense que siempre que hablamos de fe, hablamos del obrar. Siempre que hablamos de fe, hablamos de obrar. Después en capítulo 19 y 20, en versículos 19 y 20 dice, tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Yo he leído tantas veces el libro de Santiago, pero esta vez estudiándolo, porque esta vez tenía que estudiarlo a full, porque tenía que enseñarlo, y creo que si alguien tiene que estar en un púlpito enseñando, tiene que estudiarlo bien, porque es una gran responsabilidad, sea acá o en cualquier lado que esté en un púlpito, para 30 personas, 50 o 1000 o 50.000 personas, tiene la obligación de estudiar por la responsabilidad que es. Y estudiando me di cuenta de algo, porque en el versículo 19 que dice, tú crees que Dios es uno, haces bien, yo lo pasaba como, tú crees que Dios es uno y haces bien, bueno, listo, le tiró una frase, pero eso, y otra vez le está escribiendo a judíos convertidos, le está diciendo, tú crees que Dios es uno, porque ellos tienen hasta el día de hoy, judíos devotos, hacen una confesión de fe, y tienen que, no sé cuántas veces por día, hacerla, y la encontramos en Deuteronomio 6, específicamente en el versículo 4, en donde ellos hacen esa oración y dicen Dios es uno, y hacen un montón de palabras más que dice la Biblia, pero lo hacen como repeticiones. Y acá Santiago le está diciendo, vos decís que Dios es uno, y te escucho repetirlo todo el día, y está bien eso, pero acordate que los demonios también saben que Dios es uno y tiemblan, y ellos no van a estar en la gloria, no van a alcanzar la gloria, sino que van a ser lanzados en el lago de fuego. Cristo mismo, antes de enseñar cómo orar, Cristo dijo, no tienen que tener vanas repeticiones, no tienen que hacer vanas repeticiones, sino cuando oréis, orar así, y enseña el famoso Padre Nuestro, que dice, cuando ore, que eso me da gracia, porque yo cuando era chico rezaba, yo creí en Cristo como Salvador a los 14 años, pero cuando era chico, tipo 8 o 9, rezaba el Padre Nuestro
40, 50 veces a la noche, porque yo decía, bueno, quiero que Dios cuide a mi familia y cuide a este y al otro, y quería cosas y qué sé yo, y empezaba, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga, no sé, 40 veces. Y cuando leí de dónde sale el Padre Nuestro, vi que 2 versículos antes Jesús enseña y dice, no quiero vanas repeticiones. ¿Y saben qué estaba haciendo yo? Una vana repetición. Yo no sabía qué decía, sino sabía que el Padre Nuestro era así. Y acá Santiago está diciendo lo mismo. Le está diciendo, tú crees que Dios es uno y haces bien. Estás repitiendo eso todo el día y está bien. Dios es uno. Pero acordate que los demonios también creen que Dios es uno y tiemblan. Versículos 19 y 20 estamos viendo, la fe sin obras no es verdadera. Vean qué chiquitito. En Mateo 7, 22, 23, hablando Cristo de los demonios, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si bien los demonios saben que Dios es uno, ellos no pueden estar en la gloria con Dios porque ellos no aceptan que Dios es uno. Sí saben que Dios es uno, pero no lo aceptan. En Santiago 1:22, que lo vimos hace algunos meses, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Está diciendo, ustedes tienen que hacer, ustedes tienen que tener acción, ustedes tienen que tener buenas obras, no solamente tienen que oír, no solamente tienen que decir, ustedes tienen que accionar, ustedes tienen que ser unas personas del bien haciendo buenas obras. Ahora, el tercer punto, y este es el más corto, vemos la fe activa, y acá quiero ver dos ejemplos que lo nombra en el pasaje, y es tan verdad, porque el primer ejemplo es Abraham, y en el versículo 21 dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y si vos te pones a pensar la historia, que creo que la conocemos todas, que Abraham tenía una promesa de Dios que su descendencia no se iban a poder contar como las estrellas, pero no podían tener hijos con Sara. Y después de todo, que lo vimos hace poco con el pastor, después de todo nace Isaac. Cuando nace Isaac y es chico, Dios le dice a Abraham, tenés que ir al monte y ofrecerme a tu hijo en sacrificio. Después de la promesa que le dijo que iba a hacer la descendencia incontable y demás, después de que su mujer con 100 años pudo tener un hijo, ahora me pedís que lo mate, me pedís que lo ofrezca en sacrificio. ¿Por qué, Dios? Y Abraham, en vez de quedarse lamentándose, llorando, maldiciendo, escondiendo a su hijo, haciendo trampa, él agarró a su hijo, lo abrazó y le dijo, vamos que tenemos que hacer un sacrificio a Dios. Y cuando estaban en el altar, Abraham puso a su hijo ahí para sacrificio porque él quería obedecer a Dios. Él tenía fe en Dios y dijo, si tengo fe en Dios, ¿por qué no voy a accionar como Dios me pide? Y ahí todos conocemos la historia que Dios provee el cabrito y no tiene que matar a Isaac, sino el cabrito. Pero ¿a qué vamos con esto? Abraham, después de hacer eso, fue justificado. Y si leen la historia de Abraham, ven cómo Abraham fue justificado por lo que hizo. Ahora, lo que hizo, lo hizo porque tenía fe en Dios, no porque dijo, voy a hacer esto a ver si puedo ser salvado o lo que sea. Él dijo, yo tengo fe en Dios, sé que Dios quiere esto, entonces lo voy a hacer. Después el otro ejemplo es Rahab. Si conocen la historia, Josué manda a 3 espías, especialmente a Jericó, para espiar,
y lo estaban persiguiendo. Josué, guiado por Dios, manda a estos 3 espías, y estos 3 espías van y son perseguidos para que encuentren la muerte. Entonces van y se esconden en la casa de Rahab, y Rahab, en vez de entregarlo, Rahab era una ramera, era lo más bajo de la sociedad que podía haber. Rahab los esconde y dispersa a los perseguidores, lo hace ir por otro camino y a los espías por otro para que no lo maten. Y Rahab les dice: yo sé que su Dios tiene un plan, entonces por eso los ayudo. Y ahí Rahab fue justificada por lo que hizo. Ahora, no fue salvada por lo que hizo, no por sus obras fue salva, sino que ella tuvo la fe suficiente, porque ella dice: Dios tiene un plan, entonces voy a ayudar, vamos a ponerlo así como ayudar, pero yo voy a hacer que ustedes sigan su camino, porque sé que su Dios tiene un plan, y ahí fue justificado. Y en versículo 26 de nuestro texto, el último, lo cierra diciendo: porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerto. Hace una comparativa y dice: un cuerpo con vida vos no le podés pedir nada, porque no tiene espíritu. Ahora, así como a ese cuerpo no le podés pedir nada, porque está muerto, porque no puede hacer nada, si vos no tenés obras en tu fe, es como ese cuerpo que estás tirado y no puede hacer nada. Tu fe tiene que producir obras. Entonces, hermanos, este versículo me olvidaba, dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de las espinas o higo de los abrojos? Por sus frutos los conoceréis. Y si hablamos de eso y nos metemos, sabemos que vamos a ser más conocidos por lo que hacemos que por lo que hablamos. Nosotros podemos hablar, y hoy en forma de chiste, pero de verdad, si yo salgo en todas las redes sociales a decir que yo soy millonario, y ahí hoy hay en redes sociales muchos chicos que salen haciéndose videos de: tengo un Rolex, tengo un M2, un BMW, hay niveles, bro, hablan todo así, y realmente son unos pobres pibes que le pagan por hacer esos videos, no es que tienen plata. Y vos no los conocés por eso, lo conocés por lo que hacen más que por lo que dicen. Entonces, hermanos, hoy quiero que nos vayamos diciendo en qué bando estamos. ¿Estamos en el bando del que dice que tiene fe y no tiene obras? ¿O estamos en el bando del que tiene fe y obra consecuentemente con la fe que tiene? Que las obras demuestran la fe que tiene. ¿O estás en el otro que no tiene obras u obras malas que demuestran que su fe es muerta? Quiero que piensen en Abraham, la fe que tenía, y sabía que todo lo que hacía, que Dios quería, no lo iba a perjudicar. Y eso es otra cosa, hermanos. Si nosotros pensamos que todo lo que hacemos, que Dios quiere, nos va a perjudicar, si vos decís: no sé si amar a mi hermano, Dios te manda a amar a tu hermano, ¿cómo no sabes si vas a amar a tu hermano? Pero viste que medio rengo, y si me ven con él, ¿qué tiene que ver? Andá y amalo. Pero él es pobre y yo tengo un Rolex, un M2, tengo niveles. No, ¿qué importa eso? Andá y amalo, porque Dios te pide que lo amas. Todo lo que Dios te pide que hagas, no vas a salir perjudicado nunca. Y déjenme leer un último versículo que me gustó mucho. Antes de terminar, vamos a leer este versículo y vamos a orar. Es Tito, capítulo 3, versículo 8. Y dice: esta palabra es fiel, y en cuanto a esto quiero que afirmes con firmeza, para que todos los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Hermanos, tenemos que ocuparnos en buenas obras. Si realmente nosotros creemos
que nos salvó, Dios nos salvó por su gracia y misericordia, nosotros tenemos que hacer todo lo que nos dice Dios, leer, estudiar la Biblia, ser hacedores de la palabra para ser personas de bien, porque te puedo asegurar, como dije antes, si vos haces todo lo que Dios te pide, vas a ser una persona de bien. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te pedimos, Padre, que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Que entremos en acción, Señor. Gracias, Señor, te damos porque somos salvos por gracia. Gracias te damos a ti, Señor, porque eres Dios, Rey de Reyes, que puede salvar nuestras almas. Gracias te damos por tu Hijo Jesús, que enviaste a morir por nosotros, y nosotros no tenemos que hacer nada. No tenemos que hacer nada, sino que es regalo tuyo. Gracias, Señor, por la fe que nos has dado. Te pedimos ahora, Padre, que podamos demostrar esta fe haciendo caso omiso de todo lo que tú nos dices, que podamos estudiar la Biblia y aplicarla en nuestra vida diaria. No queremos decir que tenemos fe, queremos tener fe y actuar en consecuencia. Padre Santo, te pedimos que podamos ser buenas personas que glorifiquen tu nombre con cada cosa que hagamos. Te pedimos, Padre, ahora que nos bendigas en lo que resta de la reunión. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.